Dios le bendiga. En esta hora es mi deseo contar alguna de las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Y para ello quiero leer lo que la Biblia dice en el Salmo 119, verso 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Hermanos y amigos, yo soy del año 1976, 24 de febrero. Hace 50 años, nací 20 días después del terremoto. Y me cuentan que el día que me paré a caminar fue el día que murió mi abuela materna. La gente me cuenta y me dice, tu abuela estaba en un ataúd cuando te agarraste del cajón y empezaste a caminar. Y yo digo, qué día más tremendo para empezar a caminar. Y de ahí para adelante, teniendo 4 años de edad, ya dije que soy del año 1976, quiere decir que para 1980 mi padre fue asesinado, eh, muy triste. Entonces nos quedamos huérfanos, eh, mis hermanos, mis hermanas y yo, siendo la mayor, Ruth Dinora, es la mayor de nosotros. Luego sigue Marileni y luego el tercero que soy yo. Y tengo otras hermanas como Guillermina y Gladys Amanda. Entonces, había otro de nuestros hermanos, pero ya falleció. Pasando el tiempo, en el año 1980, pues fue asesinado mi padre y nos quedamos huérfanos. Mi hermana Dinora consiguió trabajo con una familia, me acuerdo de ellos, don Pablo Morataya y doña Celita Madrid, ¿verdad? Entonces ellos emplearon a mi hermana y así pues Marlene también consiguió trabajo con una maestra y ese día me acuerdo yo que un día llegó una hermana a, a nuestra casa. Estábamos desconsolados, estábamos tristes, estábamos necesitados, estábamos devastados porque el panorama familiar era triste. Mi papá había dejado una milpa sembrada a medias, pero a la hora de entregarle el maíz a mi madre, pues le dieron lo que quisieron. Entonces, el panorama era muy triste y me acuerdo que llegó esta hermana, doña Lesbia y Piña. Ella visitó nuestra casa. Recuerdo muy bien ese panorama ese día. Llegó a visitarnos y le llevó unas cosas a mi madre. De ahí habló con mi madre y le dijo, mire, usted tiene ese varoncito, debería dármelo a mí para yo enseñárselo a trabajar y para que él sea una persona de bien. Y mi gran sueño, siendo un niño yo, mi gran sueño era ser corralero, era mi gran sueño. Quizás no era mucho, porque es algo que cualquiera puede acceder y cualquiera puede llegar a hacerlo. Y yo fui entonces invitado por esta hermana, me preguntó ella si yo quería trabajar con ella, si quería yo trabajar allí y me dijo ella, yo tengo unas vacas y podés ayudarme en eso. Tenía yo entonces, para ese entonces ya tenía yo como
como 7 años más o menos cuando me fui con ella, y entonces empezó ya la vida lejos de nuestra madre, y los primeros 3 hermanos, Dinora, Ruth Dinora y Marlene y yo, estábamos en distintos lugares trabajando. Entonces, esa misma situación nos dividió totalmente hasta el día de hoy. Y a mis hermanas les envío un saludo donde quiera estén. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Siempre oro por ustedes para que Dios las ayude y las bendiga y las guarde donde quiera estén. Esa situación nos dividió desde muy temprano, al punto que hoy estamos igualmente separados en todas partes. Saber si algún día nos llegaríamos a juntar, quizás sea muy difícil, pero seguimos siendo los hermanos que empezamos la vida a tempranos años, a batallar, a esforzarnos, a caminar, y la vida no nos preguntó si queríamos enfrentarnos a ella, nos tuvimos que enfrentar a ella. Yo anduve por varias partes a tempranos años, corté cardamomo, corté café, chapié potreros, hice cuanto pude con tal de salir adelante y de ayudar un poco a mi madre. El deseo mío era descargarla un poco de los compromisos que tenía, porque algunas veces la vi sentada en una banca, llorando a veces de la tristeza, de la impotencia de no poder satisfacer las necesidades de sus hijos. Me acuerdo que en una ocasión estaba sentada, y eso fue lo que me motivó a mí a descargarla un poco de sus compromisos y poder ayudarla en algo. Me acuerdo que la necesidad era grande en nuestra familia y ella no tenía nada que darnos ese día, y nos repartió entonces un mango a cada uno. En esos días era época de mango, entonces nos dio un mango a cada uno y se sentó a pensar en la situación. Entonces ya fue que comenzamos a salir. Mis hermanas comenzaron a salir entonces del hogar, y eso nos dividió totalmente. Hasta hoy día estamos en esas mismas instancias, divididos totalmente. Y yo no culpo a ninguna de ellas, ni tampoco las circunstancias, porque esa fue la vida a la cual nos tuvimos que enfrentar. Entonces, hermanos y amigos, yo quiero contarles esto porque hoy casualmente soy de 50 años. Y en 50 años pasan cosas duras, buenas, difíciles, malas. Entonces, quiero contarles algo para que usted sepa lo que vive una persona, y por la cual a veces estamos en el camino que estamos. Cuando ya les menciono yo a la hermana Ledvia y Piña, ella me llevó a otra aldea y crecí en la aldea El Filo Hualán, Zacapa. Ahí fui corralero con ella desde los 7 años hasta los 15 años. Aquí todavía guardo un recuerdo de ese tiempo, o sea, evidencias de que el trabajo que hice fue ese fue mi primer trabajo. Y cuando llegué a esa aldea, pues era nuevo en todo eso. Había entonces allí en esa aldea una iglesia, la iglesia Amigos. Estaba de pastora una hermana que se llamaba Hulda, su apellido creo que era Monroy, algo así. Ella me regaló un Nuevo Testamento, cuando los Nuevos Testamentos no eran pequeños, sino grandes y gruesos. Ella me regaló ese Nuevo Testamento, me encontró por el camino con las vacas y ella me regaló ese Nuevo Testamento. Yo guardé aquel Nuevo Testamento como un tesoro, lo leí completito, desde Mateo hasta el Apocalipsis, leí yo ese Nuevo Testamento. Y eso despertó un deseo en mi corazón de leer más las Sagradas Escrituras. Y yo comencé mi vida oyendo el Evangelio allí en esa casa.
Todavía viven sus familiares. Doña Ledia Piña murió hace algún tiempo, pero ahí está su hija Leticia Pais. Está allí en la aldea El Filo con sus hijos y de vez en cuando pues voy, la visito y conversamos y nos apreciamos como hermanos. Y yo pues hoy estoy cumpliendo estos 50 años muy agradecido con Dios. Han pasado cosas muy duras y muy tristes. Y gracias doy a Dios por el Evangelio, que hace que las personas cambien. No es fácil crearse en un ambiente de violencia, de odio, de rencor. Bendito sea Dios, nunca quise eh, probar algo de los vicios, gracias a Dios nunca quise, porque yo sabía que a mi padre lo habían matado en un juego de barajas, en un juego de naipe, y eso para mí era ya detestable. La persona que me comenzó a criar me instruyó, me capacitó, me enseñó el trabajo, me enseñó lo que era la vida, los peligros de la vida, la honradez, la sencillez, el tener uno palabra de decir algo y luego sostener lo que dice, todo eso lo aprendí allí. Pero ya al cumplir 15 años, pues tuve que volver a mi casa. Me puse muy insoportable, me puse de carácter violento, me puse de carácter insoportable, tales como a veces se ponen los adolescentes. Los adolescentes tienen esas características, se ponen bravos, comen mucho a veces también, pero son de mal carácter. Y yo pasé esa etapa, pero ya a los 15 años regresé otra vez a la aldea de El Chahuitón, Hualán, Zacapa. Ahí hay varios hermanos y amigos, y los que están en el perfil de Facebook, Dios los bendiga grandemente. Pudiera mencionar a varios de ustedes, pero los saludo generalmente a los del Filo, del Chahuitón, a los de Tres Pinos, a gente de Hualán, de diferentes aldeas y de diferentes lugares, gente de Chinchín, de La Vainilla, lugares así donde he conocido. Hay mucha gente también de los Amates que me conoce y de algunos lugares más donde me conocen. Entonces, he estado en algunas partes del país por la gracia de Dios y pues quiero, hermanos, contarles el relato de cómo comenzó esa etapa. A los 15 años regresé al Chahuitón y ahí conocí al pastor Juan Chamalé, que hoy es pastor en San Raimundo, de la iglesia del Príncipe de Paz. Era la iglesia que estaba, la iglesia pentecostal única que había en esa región en ese tiempo, una iglesia que tuvo poder, que tuvo maravillas, que tuvo milagros. Yo presencié muchas cosas que pasaron en esa iglesia. Estuve escasamente, quizás un año y medio, qué sé yo. Eh, ya pasó algún tiempo, pero me acuerdo en una ocasión que se hizo una campaña en la aldea de La Jillal. Ahí sucedió algo extraordinario que hasta el día de hoy me da vueltas en la cabeza. Y yo pues era todavía pequeño, pero me acuerdo de esas cosas. Llegó un evangelista a predicar esa campaña. Los demonios se manifestaron horriblemente en ese lugar porque es un campo totalmente duro, donde las personas llevan las marcas de la violencia, machetazos, gente sin dedos. Uno mira este tipo de cosas, y otros, en otros casos, pues mueren a causa del licor y a causa de los vicios. Entonces, las potestades satánicas que operan en esas regiones son de violencia. Y me acuerdo yo que el evangelista se endemonió aquella noche. Fue tremendamente horrible aquello. Y conocimos a unos hermanos de Chimaltenango que
llegaban a tocar a esa iglesia, eran de apellido Coyote los hermanos, y había un anciano que le manejaba al grupo norteño que llegaban allí, y a mí me gustaba conversar con ellos. Y esa noche yo le dije al anciano, al chofer, le dije, yo noté que por la plataforma que hicieron de madera, le digo, pasaron unas serpientes, pero yo lo había visto nada más así como una visión nada más. No era algo que yo realmente vi, sino que como una visión. El anciano me dijo, cuando seas grande, vas a tener ministerio. Yo no sabía ni siquiera lo que era un buen cristiano en ese tiempo, mucho menos saber de lo que era ministerio. Entonces, hermanos míos, estuve allí en la iglesia del Príncipe de Paz como año y medio por ahí. Trabajé para mi madre, sembramos maíz, cosechamos maíz, la tierra nos la daban a medias, pero Dios nos bendecía, Dios nos bendijo, Dios nos dio muchas cosas. Mi hermana mayor le construyó a mi madre su casa y ya vivíamos un poco mejor. Entonces, mis hermanas que se habían ido a los Estados Unidos, pues a veces nos enviaban zapatos, nos enviaban ropa, nos enviaban cosas, lo cual nos alegraba la vida y lo cual nos hacía sentirnos realmente que estábamos bendecidos. Gracias a las personas que nos extendieron la mano. Yo reconozco que hay gente que nos tendieron la mano. Yo recuerdo muchas personas que le brindaron a mi madre una mano en los momentos de necesidad, en momentos de crisis. Y a mis hermanas igualmente, pues. Yo agradezco a Dios en esta hora por esta vida que Dios me concede y poderles contar algo, porque sería un relato largo hablar de todo y resumiendo eh, lo que hemos vivido mis hermanos y yo. Y a los 16 años me fui a los Estados Unidos. Me acuerdo que fue un viaje bastante duro, me enfermé por el camino, pero esa enfermedad me favoreció porque no caminé por donde caminó el grupo, sino que me enviaban en transporte y me hospedaban en hoteles, entonces descansaba y no caminaba. Entonces yo digo, Dios entiende todo, Dios sabe, Dios es sabio, a Dios nadie le va a aconsejar y Él sabe lo que conviene y Él me guardó en ese camino. Mucha gente pensaba que al llegar por allá yo me iba a olvidar del Evangelio y que iba a vivir una vida totalmente lejos de Dios. Sin embargo, fue allí donde conocí y donde tuve más experiencias con Dios. Llegué a los Estados Unidos en el año 1993, por ahí. En el mes de marzo creo que fue, estaba muy frío, estaba cayendo nieve todavía. Y me acuerdo que llegué a la casa de Adolfo, ahí, Adolfo Madrid, allí llegué a su casa, ahí vivía mi hermana y mi cuñado Marvin, entonces allí llegué yo, ellos me recibieron y allí estuve un tiempo. Y me acuerdo que un día llegaron un par de jóvenes muchachos, yo recuerdo eso quizás con un poco de nostalgia, un poco de alegría aquella ocasión, que un día estaba yo allí y llegó Germán Barrientos y llegó Wendy Martínez. Llegaron ahí a la casa y ellos me invitaron al culto. Y conocí por primera vez lo que era la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Mi vida cristiana para entonces había conocido yo 3 iglesias: la iglesia Amigos del Filo, la iglesia del Príncipe de Paz del Chahuitón, y la tercera iglesia que conocía yo era la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde el pastor de la iglesia era
el hermano Jimmy Portalatín y la hermana Miriam Portalatín. Unos hermanos excelentes que no los he vuelto a ver. Espero algún día, si Dios me lo permite, volverlos a mirar. La iglesia de Blue Island, que todavía funciona allí la iglesia, creo que ahora hay 3 iglesias allí, pero en esos años esa iglesia tuvo un despertar tremendo. Vivimos muchos días bajo la gloria de Dios. Habían hermanos que Dios los levantó, que Dios los bendijo. No sé dónde estarán ahora, pero todavía algunos permanecen. Y me da gusto saludarlos y poderlos, quizás enviarles, si llegan a ver este video, les deseo lo mejor y que Dios los bendiga grandemente. Mucha gente de diferentes partes del país. Tuve amigos mexicanos en todo eso, en Estados Unidos tuve muchos amigos mexicanos de vez en cuando, escribimos algo ahí. Fue muy maravilloso, yo sentí el poder de Dios y Dios cambió mi vida. De todo el sentimiento de orgullo, de rencor que uno puede sentir, el evangelio puede transformar la vida de las personas. Me fui a los 16 años y a los 3 meses de haber llegado murió mi madre. Mi madre murió en un accidente muy trágico. El cable de alta tensión cayó en el patio de la casa y sucedió una tragedia ese día. Yo no estuve, pero las experiencias desgarradoras que me cuentan es horrible. El día que la sepultaron era un cuadro muy triste, muy lamentable. Mis hermanos pequeños se quedaron muy tristes. Entonces era desgarrador aquello. Yo ya no pude ver aquello, ya no pude ver eso. Mi madre me escribió una carta una semana antes de su muerte y en la carta decía: te quiero pedir un par de favores. Número 1, no olvides a tus hermanos. Número 2, no te apartes del evangelio. Era el consejo que me daba. Cuando vuelvas, decía, ya no estaré aquí. Eran sus palabras en una carta. Entonces, y en efecto, cuando vine ya no estaba. Decía en la carta: cuando vengas te entregarán la llave y no estaré ahí. Y cuando me entregaron aquella llave, me acordé de la carta, abrí la puerta y me acordé de las palabras: cuando vengas ya no estaré aquí. Era un cuadro realmente muy duro para mí. Yo cuando estuve en Chicago, perseveré ahí en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Ellos me recomendaron para acá, enviaron una carta de recomendación al pastor Álvaro y ya me involucré en la obra, en el ministerio, me involucré desde los 19 años. No les niego, hermanos, que he tenido ganas a veces de hacerme un lado, por todas las cosas que se viven dentro de un ministerio. Muchas cosas me costaron. Me costó decidirme, me costó entender muchas cosas. Y ya en el año 96 fue que inicié el ministerio en el Story Zabal, donde todavía los hermanos están ahí. Y me da gozo y alegría también poderlos saludar. También tuve que pedirles perdón a ciertas personas, porque cuando uno comienza el ministerio a veces comienza muy autoritario, muy manda más, y uno cree que uno es el dueño de eso y realmente no es así. Entonces
Una hermana me dijo hace poco, usted se acuerda que una vez me regañó y me hizo llorar. Sí, me acuerdo, y le pedí perdón aquella noche. Y entonces, hermanos, a veces nos toca hacerlo, porque es importante, es bueno, es importante que nosotros también conozcamos lo que es la humildad para pedir perdón. Y hay gente que le he tenido que pedir perdón por diferentes causas, malos entendidos, cosas que no funcionaron como realmente era, cosas que nunca pude aclarar, porque a mí la gente pues me acusa de muchas cosas. Entonces, me acuerdo que eh, en una ocasión me llamaron a una reunión y me citaron y me dijeron, mire, tiene que declarar acerca de un dinero que falta. Me acuerdo que me citaron. Yo fui y cuando comparecí, me preguntaron por ese dinero y cuando les contesté, les dije, miren, ustedes me dijeron que pagara las escrituras del dinero que estaba guardado. Y entonces ya cayeron en cuenta, pero el pastor que había malinformado a los otros no les aclaró a los demás que eso era. Entonces, hasta el día de hoy, hay gente que me ve como un transero, como un tramposo, por malas informaciones de otros. Entonces, yo sé que para muchos, fácil no he sido, ¿no? Yo también tengo muchas cosas en las cuales he sido complicado, en las cuales también tengo carácter. A veces yo tuve que cambiar muchas cosas porque yo no me dejaba de nadie y era difícil, hermano. Yo tenía odio en mi corazón por por las personas que asesinaron a mi padre, los cuales yo conocía, y eran 6 personas, eran 6 hombres. Todos ellos pagaron consecuencias sin tener yo que mancharme las manos. Bendito sea Dios que no llegué a esas cosas, aunque la intención estuvo dentro de mi corazón. Entonces, yo tenía miedo ingresar al ministerio. No estaba seguro de aquello. Y hoy voy a contar algo que me marcó a mí para siempre. Me acuerdo que fuimos a Costa Rica. De hecho, Dios bendiga a los hermanos de Costa Rica. Ahí todavía hay unos amigos míos, hermano Joaquín Arroyo, la hermana Graciela Segura. Hay otros que ya no los he vuelto a ver, pero también me da gusto que estén todavía allí. Un saludo para ustedes también. Me acuerdo que fui a Costa Rica en el año 96 y allí en Costa Rica nos hospedamos, algunos de Guatemala, unos de México y otros del Salvador. Nos hospedamos allí en una casa. El hermano donde nos hospedamos se llamaba, creo que Álvaro Gómez, creo que se llamaba el hermano, algo así. Allí nos hospedamos. Él nos hospedó en su casa y me acuerdo que esa vez el supervisor nos dijo, tienen que entregar una hoja, llenar esta hoja, llenarlo de datos, las experiencias en Dios y todo eso. Yo retuve la hoja todo lo que pude para no entregarla, pero al día siguiente me dijeron, hoy presentan a los nuevos obreros y tienen que entregar la hoja. Yo realmente no quería entregarla. Y esa mañana, ese amanecer, sucedió algo allí en esa casa. Dios se manifestó de una manera impresionante. Entró el hermano, según había visto yo, entró el hermano dueño de la casa, entró al cuarto donde estábamos todos y dijo, pónganse de pie, vamos a hacer una cadena de oración, dijo, y todos los hermanos que estaban allí en el cuarto se pararon
se tomaron de las manos y empezaron a orar. Y el hermano que entró al cuarto, como yo me quedé acostado, él me volteó a ver y me dijo, usted, levántese, vamos a orar por su ministerio de una vez. Entonces yo me levanté, me tiré de la cama, literalmente me tiré de la cama. Cuando me tiré de la cama, nadie se había levantado, todavía estaban dormidos todos, todavía era de madrugada. Entonces entendí que Dios me había llamado a este ministerio. Aquí sigo todavía. Algunos me tienen por rebelde, por un montón de cosas, y yo pues no hago caso porque una no le sirvo a ellos. A otros dicen, verdad, que uno no sirve para nada, y está bien que lo digan, porque eh, es cierto. Como dice un himno, es verdad lo que dicen, que para nada sirve. Y es cierto, hermanos, somos siervos inútiles, y aunque no pretendo ser gran cosa, ni quizás haré gran cosa nunca, pero le sirvo a Dios de todo corazón. Algunas veces he querido abandonar este ministerio por dedicarme a otra cosa, y digo, bueno, ya no voy a hacer este trabajo, voy a hacer esto. Me fui 2 años a los Estados Unidos en el año 2005 y regresé en el 2007. Dios no me dejó tranquilo por allá. Y allí en donde viví, hay hermanos que son testigos. La hermana Nora Orellana de Gualán, el hermano Estuardo Oliva de Gualán también. Yo viví en la casa de ellos y ellos saben cuál fue mi proceder y saben cómo me comporté. Los hermanos saben cómo me comporté, porque hay a veces un montón de bolas y de chismes también que se dan, y hay pastores que predican de esos chismes como si eso fuera, si eso fuera cierto. Entonces, pero ellos conocen mi proceder y ellos saben cómo me comporté yo con ellos y cómo me comporté en la iglesia y cómo me comporté con todos. Entonces, porque hay ciertos rumores que se dan a veces y díceres que no son como la gente dice. Entonces, hermanos, yo estoy en el ministerio porque Dios me llamó a ello. Pastoreo una congregación ahora aquí, la Iglesia de Jehová Shalom. ¿Cómo vine aquí a Cobán? Por llamado de Dios también. Si de Dios no fuera esto, ya se hubiera acabado. Por todos los embates del diablo que han habido para hacernos retroceder a mí y a mi familia. Dios bendiga a mi esposa que le ha hecho frente a la batalla, le ha hecho frente a este trabajo, ha sufrido quizás más de lo que yo he sufrido, porque el ataque del diablo es tremendo en contra de la familia pastoral. Yo vine aquí en el 2011, estando en una reunión de pastores con el pastor, varios pastores hicieron posible que yo ingresara a la obra Jehová Shalom. El hermano Hugo Chávez, que fue el que me empujó bastante, y el hermano Carlos Aldana, que también me dio la mano, porque cuando uno se retira de una obra, mucha gente lo ve como enemigo, lo ve como el rebelde, como el proscrito, como el de todo. Y ya no es lo mismo. Entonces, Dios habló a mi vida. Le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde me congrego? Yo necesito saber dónde tú me quieres. Y entonces Dios, en un sueño, me mostró Alta Verapaz en un cruce de 3 caminos y me enseñó 3 iglesias, 2 muy reconocidas las iglesias, incluyendo la obra donde había estado anteriormente, y me dijo, allí ya no mires, aquí ya no vayas, lo que te queda es esto.
Y entonces estaba allí una iglesia pequeñita y Dios me dio el nombre. Aquí está el nombre de la iglesia, Jehová Shalom. Entonces allí fue donde Dios me trajo. Y hoy estoy sirviendo aquí y agradezco a los pastores y hermanos, hermano Eliseo Rivas. Realmente es un siervo de Dios, muy sencillo, con conocimientos muy profundos de la palabra de Dios. Y a todo el Presbiterio Ejecutivo Nacional que me han apoyado y me han dado confianza. A los pastores, que si hay algo que no se me quita nunca, es el deseo de reír y el deseo de molestar a veces con los compañeros. Eso no me lo han podido quitar. Yo siempre sigo siendo esa persona que se ríe, que se goza. Y aunque uno oiga críticas, uno tiene que superar todo eso. Si a mí me critican, no es gran cosa. En algunas cosas tienen razón, pero no en todas. Entonces, si a Jesús, que era perfecto, lo criticaban, decían que era hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, qué demonio tenía, que por qué le oían, que estaba fuera de sí, que era hijo de fornicación, ese montón de cosas, y siendo el Hijo de Dios santo y perfecto. ¿Cuánto menos yo, hermanos, que tengo deficiencias de todo tipo? Es increíble, hermanos. Todo esto, yo realmente le doy gracias a Dios por estos 50 años que Dios me permite. Por eso leí el Salmo 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Esto es lo único que es mío, mis experiencias con Dios. He estado algunas veces con la espalda a la pared, pero allí